no estaba, no podía ser presa, y a través de cartas él llevaba los mensajes. La gente lo conocía, a pesar de que gente físicamente no lo conocía, pero sí por su palabra y la forma en que él hablaba, la autoridad, pues era que era dado a conocer el nombre de Dios por medio de Pablo. Bueno, de igual forma queremos darle gracias a Dios. Los mensajes se han estado escuchando en Venezuela, en Perú, en Monterrey, en Dallas, en California, y no por el hombre que esté aquí en lo absoluto, sino porque Dios tiene premura de levantar una iglesia, de unificar una iglesia poderosa para cuando venga el día malo, que es muy pronto, hermanos. Estamos en los últimos tiempos y es necesario que se levante una iglesia con poder, que venga el Santo Espíritu y llene nuestras vidas, así como se ha manifestado en nuestras vidas a través de milagros, de proezas. Pues creemos que Dios sigue actuando en este mundo, ¿sí? Bueno, el día de hoy hemos titulado esta enseñanza Ríos de agua viva. Así de sencillo. Vamos a ver qué es lo que Dios hablaba y qué era lo que Dios buscaba en un pueblo que, a pesar de que tenía mucha palabra, mucho conocimiento, había algo que les hacía falta. Había una necesidad en ellos, ¿sí? Como aquel que tiene hambre, pues, ¿en qué piensa? En comida. Tiene una necesidad de comida. Si una persona no se alimenta, lo que va a pasar es que va a debilitarse, va a caer en anemia, puede morir, ¿sí? Por la falta de este alimento. Entonces es necesario alimentarse. De igual forma, si una persona realiza algún trabajo extenuante o está en algún clima pues no muy de acuerdo, en un clima templado, y hubiese mucho calor o en una fundición, generalmente esas personas tienden a la necesidad, sufren mucho de deshidratación, su cuerpo les pide agua. Y aquel que no pide agua, que no cuida este momento, cae en una deshidratación, le puede dar un golpe de calor y puede perecer. Inclusive ya después la gente, a pesar de que ya no puede tener, de que se le proporciona este líquido, ya no, hay veces que lo rechaza el mismo cuerpo y muere esta persona, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Bueno, vamos a ver por qué hemos titulado este pasaje con ríos de agua viva. ¿Qué era lo que Dios había mostrado y qué era lo que Dios quería enseñar con estas palabras? En el Evangelio de San Juan 7:37, San Juan 7:37, dice, hablaba el Señor Jesucristo y decía estas palabras. Él había ido previamente a las fiestas de los tabernáculos, una de las 3 fiestas importantes en Jerusalén, y en el último día pasó un hecho en el cual el Señor Jesucristo hablaba, ¿sí?, a la gente. A pesar de que murmuraba de él, Jesús no se intimidaba y él sabía de qué necesidad tenía aquella persona. Él daba la dosis perfecta, la dosis exacta para la necesidad de su alma, de esas personas. El Evangelio de San Juan 7:37 dice así. ¿Ya lo encontraron? Ok. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aleluya, bendito Dios. Estas palabras Jesús las estaba diciendo y la gente se aglomeraba. Recordemos que en aquella época no había los medios que el día de hoy tenemos, que hay televisión, que hay radio, que hay medios de comunicación tales, inclusive los impresos, revistas, periódico, el teléfono mismo, el internet, o sea, tantas cosas que el día de hoy tenemos nosotros
para podernos comunicar, y esto no lo tenía Jesús, esos medios no lo tenía Jesús, excepto lo que ellos transmitían era de palabra, de boca, de unos a otros. Por eso era que ellos tenían en su forma de hablar una forma repetitiva de decir las cosas. De cierto os digo. O sea, de cierto os digo, para que se les quedara grabado. Y esta era una forma, un método en el cual se utilizaba para poder transmitir las palabras que querían darle a su familia o instrucción. En este caso, el pueblo judío tiene una perfecta cronología de todos los hechos, ¿sí? A partir de que empieza a escribir Moisés, desde lo que es Génesis, ¿verdad?, hasta lo último que se escribió, que fue por parte de Juan el discípulo amado, que es el Apocalipsis. De ahí hasta entonces había una coordinación en estar ejecutando y hablando y transmitiendo la palabra de Dios, darlo a conocer, ¿sí? Una de las cosas que también usaban ellos como medio era la escritura. Aunque no todos eran personas entendidas, había una sección de personas en las cuales transmitían estas palabras, que eran los escribas, ¿sí? Y aún aquellos que estudiaban, los sacerdotes que estudiaban bien la palabra de Dios. Bien, bueno, Jesús aquí les decía a ellos, a estas personas, les decía con voz autoritaria, les decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y la gente se escandalizaba, diciendo: o sea, ¿de qué agua me vas a dar? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? Mas sin embargo, aquí en la Escritura, si nosotros paráramos hasta aquí, hasta este punto, podríamos estar inclusive también perdidos. ¿De qué agua estaba hablando Jesús? Algunos piensan quizás que haya sido el bautismo. Sí, pero no es esto, no es el bautismo, no es el que se ha sumergido en el agua. No, aquí enseguida en el 39 nos dijo: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba hablando de que serían llenos del Espíritu Santo. Los ríos de agua viva era aquello que iba a mover, que se iba a mover en nuestro corazón, en nuestra vida. Pongamos un ejemplo, hermanos. ¿Por qué Jesús ponía como ejemplo ríos de agua viva, como un río de agua viva? Nosotros podemos ver que si nosotros el día de hoy, que tenemos una problemática muy grande en lo que es en el abastecimiento del agua, que se tiene que tratar el agua. Aquí un hermano está, José trabaja en este tipo de servicios. Se tiene que tratar el agua, se sabe que tiene tales minerales, que tiene otras sustancias, y bueno, todo esto nos lleva a entender que el agua está compuesta de algo que es vital y que se tiene que ser tratada y que debe de estar en constante movimiento. ¿Por qué? Porque cuando un agua está estancada, ¿sí?, el agua estancada tiende a perecer. Si nosotros alzásemos un agua el día de hoy de la llave, ¿sí?, que es potable, y la alzásemos y nosotros quisiéramos, por decirlo así, ingerirla, quizás en un mes, notarán que el agua cambió de sabor, e inclusive puede ser que huela o sepa a podrido, que huela mal. Igual las botellas que el día de hoy compramos, que están tratadas, que tienen cloro, que tienen las cosas que ellos ponen, inclusive tengo entendido que sal, minerales o no sé qué tanto es lo que le pongan, pero lo que hace esta agua es perecedera también. A pesar de que está almacenada, tiende a perecer. ¿Qué es con esto? Que tiende a morir, o sea, tiende a pudrirse, ¿sí? Cuando recuerdo un caso de una ocasión que nosotros trabajábamos en un área como demolición y era de asbestos. Nosotros usábamos unos respiradores en los cuales y trabajábamos un trabajo duro, pues, que era de demolición. Nos poníamos unos overoles desechables, nos teníamos que bañar cuando salíamos de esa área contaminada,
Y en cierta ocasión, cuando estábamos preparando las áreas, que era una universidad, encontramos un lote grandísimo de mucha agua en paquetitos de cartón. Yo nunca los había visto en cartón, pero era agua precisamente para, como en California se daban mucho los terremotos, eran áreas almacenadas precisamente para poderle dar, en determinado caso de emergencia, a la población que vivía en la universidad. Bueno, cuando nosotros trabajamos en esta área, cuando salimos, teníamos que lavarnos, y entonces salir del área contaminada, lavarnos, quitarnos el overol y luego tomar el agua en el área limpia. En esta ocasión, nosotros cometimos el error de guardar todas esas aguas y decir, pues hoy no traemos agua, no traemos nuestro líquido, sino que de esas aguas ya la hicimos, de aquí vamos a tomar, el trabajo iba a durar 3 meses. Bueno, pues toda esa agua la empezamos a tomar, la abrimos, y cuando la abrimos tenía un olor fétido. Estas aguas tenían ya 1 año de caducidad, estaba fétido, el aroma olía terrible, y creímos que a lo mejor había un error. Abrimos otros Tetra Pak, otras de agua, y era la misma situación. O sea, toda esa agua estaba caduca y estaba inservible, no se podía tomar. Bueno, de igual forma, hermanos, cuando estas aguas se mantienen en un lago o en un charco, nosotros podemos ver que empieza, aunque sea agua limpia que tú le eches, se empieza a llenar de tierra, se empieza a echar a perder, huele mal, empieza a formar inclusive un moho, inclusive verde, dependiendo de lo que sea, una lama, y puede oler fétido, ¿sí? Bueno, Jesús nos está enseñando aquí ahora una cosa. A pesar de que el agua representa vida, Jesús el día de hoy nos estaba mostrando que deberían de ser como ríos, no como un lago, ¿sí? No como una presa, no como pudiéramos decir un contenedor, no, sino ríos. ¿Por qué? Porque en el río, hermanos, da la casualidad que al correr el agua se oxigena esta agua, y es lo que produce una vida, es lo que produce que se mantenga bebible, vaya, que sea digerible, que no apeste esta agua. Aquí el Señor Jesucristo hablaba, de alguna forma les hablaba en una forma práctica, pero se debía de tomar de una forma espiritual. Cuando una persona, queridos hermanos, viene el Espíritu Santo y te llena tu vida, lo que hace es revivirte. Ya no eres el mismo, ¿sí? La persona empieza a tener vida, empieza a actuar de una forma diferente, ¿sí? Cuando una persona está muerta, pues no puede accionar a nada, ¿sí? Inclusive aquella persona que está muerta, que es lo contrario a lo que está viva, pues empieza a soltar un aroma fétido, ¿sí? Por eso es que se entierra a la persona. En algunos casos se crema, se quema, se incinera a la persona, ¿sí? Pero cuando la persona está, en este caso en el punto espiritual viva, empieza a accionar y empieza a hacer lo que el Espíritu Santo le empieza a dar, ¿sí? Cuando vienen estos ríos y corren dentro de nosotros, ¿por qué decimos que corren dentro de nosotros? Porque la Escritura lo dice: ¿o no sabéis que vosotros sois morada del Espíritu Santo? ¿No sabéis que vosotros sois morada del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo viene y te llena, y corren entonces esos ríos de agua viva, Dios obra de una forma preciosa, y la persona no obra como muerto. ¿En qué sentido? En sus deleites pasionales, en sus deleites de la carne, sino que empieza a obrar conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu Santo viene, dice, a convencer a la persona de pecado, de justicia, de juicio, pero también nos lleva a la misericordia, nos lleva al amor, a la templanza, ¿sí? Y podemos entender entonces
que cuando el Espíritu Santo cae sobre la persona, es transformada y de muerte la transforma a vida. Amén. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, cuando empieza a correr este río de agua viva dentro de su ser, ya la gente empieza a notar los cambios y dice: wow, mira qué precioso. Aún Dios les llena de dones, hermanos. ¿Sí? Empiezan a conocer la palabra, les llena de sabiduría. ¿Sí? Y hay quienes han recibido la manifestación del Espíritu Santo por medio de lenguas. ¿Sí? No porque el don de lenguas sea el todo, no. O sea, la máxima expresión del Espíritu Santo, no. Sino que es una situación en la cual el Espíritu Santo de Dios intercede en la persona, en su oración por medio de lenguas, de entre la persona y Dios. ¿Sí? Vemos entonces lo precioso que puede ser el Espíritu Santo. Ahora, hay quienes les da dones para hacer milagros, dones para hacer sanaciones también. O sea, es un don, hermanos. ¿Sí? Y esos dones Dios nos los entrega a nosotros y nos dice: necesito, siervo mío, que los pongas en práctica. Debe de fluir. Esos dones no los puedes estancar. Si tú tienes el don de ciencia, tienes el don de conocimiento de la Escritura, adelante, enseña, haz maestros. Dios instituyó apóstoles, maestros, ¿sí? Aún levantó a un pueblo levita para su alabanza completamente. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Dónde lo has tenido? Recordemos aquel don que había dado Jesús a aquellos siervos. Sí, en la parábola de los dones. Hubo quienes les dio 5, otros 3 y otro 1. Y pues lamentablemente el que había recibido 1, el que había tenido 5 dones, los puso en práctica y creó más dones. El que tenía 3 dones, también los puso en práctica y creó también más dones. Pero el que tenía un don o un talento, lo enterró, dice la Escritura, que lo enterró y ya no quiso. Dijo: no, pues yo con este me conformo, y el día que venga Dios, le digo: pues aquí está, mira, intactito, no le pasó nada. No, Dios no quería eso. Dios quería que se aplicara este pasaje en que se corriera su palabra, que no pudiera estar presa su palabra en un lugar pequeño, en un cántaro, ¿sí? Inclusive en un vaso ahí metido, guardado, hasta que se caducara, hasta que apestara. Oh, sorpresa para aquel que Dios le ha dado un don y no lo ha puesto para el reino de Dios. Porque cuando quiera destapar su don, probablemente se vaya a dar cuenta que toda su vida apesta ante los ojos de Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos en esta Escritura qué es lo que quiere Dios de nosotros. ¿Sí? Dios es paciente. Dios no nos va a obligar a decir: ponlo en práctica. Lo que sí, Dios viene, nos aconseja y sabe realmente de cada uno de nosotros cuál será nuestro fin. Pero yo te pregunto, Dios lo conoce, pero nosotros conocemos cuál será nuestro fin verdaderamente al no poner en práctica lo que Dios nos ha dado. Probablemente alguna persona puede decir: tengo 10 talentos y los pongo por práctica, y después llega una vanagloria, viene el pecado en él y transforma todo esto. Lo que Dios le había dado, ahora este hombre lo ponía ya no para servicio de Dios, para que la gente venga y beba y tome de esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que está llena del Espíritu Santo, querido hermano, querida hermana, las personas que tienen una necesidad de Dios buscan en una iglesia, buscan en otra y no encuentran satisfacer su alma. Pero ven a una persona que tenga las cualidades de un cristiano sometido a Dios, y mira, la persona viene y dice: yo quiero de ese Dios. ¿Y sabes qué es lo que hace el verdadero y genuino cristiano? No dice: no, esto Dios me lo dio a mí, no, esto yo me quedo con él, no. Sino lo que hace el verdadero cristiano es: toma, lo que, así como yo recibí de gracia te doy. Toma, mira, aquí está Cristo, Él es el camino,
Él es el que nos puede llenar nuestra vida, el que puede hacer que corran dentro de nosotros ríos de agua viva. Aquí en la Escritura, en el Evangelio de San Juan, Él decía: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús no les hablaba al aire, no les hablaba, como muchos dicen, a lo loco nada más, haciéndoles creer que Él conocía mucho. No, les decía: el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán de su interior, correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús conocía que este pueblo estaba lleno de ley. Éramos religiosos en los cuales no podían ver más allá de sus narices de lo que nada más alcanzaban a leer, ¿sí? Pero Jesús, si me acompañas, en Isaías 43, Jesús sabía que esta gente conocía la Escritura. Jesús no les estaba predicando una nueva religión, un nuevo concepto. No, ya todo estaba escrito, y Jesús lo único que venía era a corroborar, a darle vida, porque Él es el Verbo hecho carne, el que viene a darle la acción a todas las cosas que Él había hablado antes. En Isaías 43, 43:10, Jehová les hablaba a su pueblo por medio del profeta Isaías. Y conforme al versículo, hermanos, no lo vamos a leer todos, vamos a ir saltando unos versículos, no por quitarles, sino para poder anexar el concepto que el día de hoy quiere mostrarnos, ¿sí? Dice así, Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Esto que Dios estaba hablando aquí, los fariseos, los escribas, el pueblo judío, todos ellos lo conocían. Y dice, y como dice la Escritura, todo esto era para ellos, niños que desde pequeños aprenden a conocer la palabra de Dios. Para ellos no era desconocido estas palabras de Dios. Pero continuamos leyendo qué más es lo que dice. En el 19 dice, 43:19, Jehová les seguía diciendo, dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? O sea, les estaba anunciando y todavía les preguntaba, ¿no la conoceréis? Si te estoy diciendo lo que viene, lo que es, cómo es el que ha de venir, el Redentor tuyo, ¿sí? Dice, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Qué preciosas palabras de Dios. Sabiendo de que a pesar había habido Dios rescatado a un pueblo judío, les había proveído de una tierra donde dice que emanaba leche y miel. Y así fue ciertamente lo que comió el pueblo de Dios el primer día que llegaron a ese lugar, al lugar prometido. Y dejó de cesar el maná del cielo, dejó de caer el maná del cielo cuando ellos entraron a la tierra prometida. Ahora su vida había cambiado, ¿sí? Les estaba proveyendo. Ya no iban a ser errantes, ahora les había dado una heredad. Bueno, recordemos que la Escritura también nos dice que todo era sombra de lo que habría de venir. Dios, al sacarnos del mundo, al meternos ahora en su templo santo, en la tierra que Dios nos quiere dar por heredad, viene y nos suple y nos da esto, una promesa preciosa. Yo he visto tu viña, he visto cómo has caminado, he visto que en tu viña no hay fruto. A pesar de que te esforzaste haciendo buenas obras, a pesar de que hiciste misericordia, a pesar de que te esforzaste y que tú creíste y decías que iba a haber algo bueno, pues el día de hoy que hemos sacado cuentas y fuera de Dios podemos ver que nuestra vida está destruida, no tiene forma,
Podemos afianzarnos a decir, yo quiero una casa, yo quiero un carro, yo quiero una carrera, yo quiero esto, yo quiero fama, yo quiero lo otro. Pero cuando tú lo obtienes viene una insatisfacción y después dice uno, quiero ahora esto, ahora quiero esto. Son aguas en las cuales no sacian la vida. Es un agua podrida, un agua en la cual tú dices, la tomaré porque tengo necesidad, pero no es que te dé una vida, ¿sí? Dice aquí en el 21, dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, viene la persona y clama a Dios y muestra las grandezas que Dios ha hecho. Mira, yo quiero darte a conocer a ese Dios poderoso. Él salvó mi vida, la transformó, y mira, ahora me iba a divorciar. Mira que mi hijo se había apartado, mira que había caído en drogas, mira que mi hija se había extraviado. Y mira, Dios, por el amor que Dios me dio, le pude amar y ahora ella está de vuelta. Aquel incrédulo que no creía en Dios, mira, el día de hoy cree y es el primero a estar en las filas y da su vida por el nombre de Cristo. Es aquí la transformación que Dios da, ¿sí? Dice en el 25, yo soy, vuelve a repetir, yo, y lo dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Aquí Dios nos lleva a que entremos en su reposo. Si nosotros queremos recibir, nosotros debemos de tener una postura y decir, Padre, mira, dice, habla por ti, justifícate, te voy a dar la oportunidad de que hables. ¿Cómo nos justificaremos con aquel que ha visto toda nuestra maldad? No antes bien, al vernos descubierto y saber de que todo lo sabe, nos ahora estamos ante su presencia y que tiene un pago para nosotros, ¿cómo nos presentaremos? Con el juez. No le diremos, Padre, perdóname, Señor mío, perdóname. Es esta la justificación que Dios quiere que hagamos, que nosotros entremos en arrepentimiento para poder recibir entonces esa porción del Espíritu de Dios, para que pueda correr dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Dice aquí en el 44, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. O ponle tu nombre, hermano, ponle tu nombre. Ahora pues, oye José, Manuel, Gabriel, ponle tu nombre. Ahora pues, oye, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Jesurún, hermano, significa el que es recto. Eso significa. Y tú, Jesurún, y tú, el que eres recto. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Bendito Dios. Aquí Dios nos estaba hablando de que iba a haber aguas. ¿En dónde? En el sequedal. ¿Qué? ¿Está grabando? Okay. Dice, y ríos sobre tierra árida. Hemos visto, hermanos, en los reportajes de cómo es en África, por decirlo así, cuando no llueve, cuando hay sequedad, está árido, no hay nada. Pero qué glorioso es ver cuando llueve, hermanos. Parece algo preciosísimo, empiezan a crecer flores, plantas. ¿De dónde salieron? Solamente el poder de Dios. Y esta agua era la que Dios quería derramar desde el cielo sobre nosotros. Y dice, sobre tu generación, sobre el tiempo en el que estamos viviendo. Y no solo eso, sino sobre tus renuevos, madre.
sobre el fruto de tus entrañas. Dios quiere derramar este fruto también en tus hijos. Vemos entonces que Jesús les decía, así como dicen las Escrituras, el que creyere en mí, así como dicen las Escrituras, correrán ríos de agua viva. Aleluya, amén. ¿Cuántos pueden decir que es cierto esto? ¿Cuántos pueden levantar su mano y glorificar el nombre y decir, amén, es cierto, Padre? Lo he visto. Antes de ti, Señor, estaba perdido. Apestaba, Señor. Aquellos que se han vuelto de Cristo, sus acciones ahora apestan. Ahora se parecen al mundo. Ya no son aquellas personas confiables, de renombre nada más escuchaban. No vaya a ser que le pase como a Salomón, que por 20 años sirvió a Dios y por 20 años se entregó a su pasión, a las mujeres, a su carne, a los ídolos de las mujeres, y se perdió. Vano fue toda su sabiduría, mas sin embargo dice la Escritura que la base o el amor a Jehová es el temor a Jehová, ¿sí? El conocer a Dios es el temor a Jehová. Tú amas a Dios, tú debes de temer. ¿Por qué? Porque si tú no temes, no podrán correr dentro de ti estos ríos de agua viva. ¿Quién quiere tomar de esta agua viva? La verdad, siendo honestos, voltea a ver tu familia. Antes de conocer de Dios, yo puedo decirlo, estaba destruido, hermanos. ¿Sí? Aún las flores, los chocolates, la música que dedicaba, ya todo estaba marchito, ya apestaba. Porque era repetitivo, porque era una forma nada más de yo creer que eso era, con eso la tenía tranquila la mujer. No. Hasta que viene Dios y dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Que desde la planta de nuestro pie hasta la punta de nuestra cabeza no hay más que hinchazón y podrida llaga. Aguas estancadas. Aguas estancadas. Pero este Dios, como dice aquí en la Escritura, como hemos titulado a este mensaje, ríos de agua viva por ti fluirán. Por ti fluirán estos ríos de agua viva. ¿Cómo? Entregándote a Dios, entregándote a aquel que tiene poder para transformar las cosas. Cuando el Espíritu Santo empiece a formar en ti a esa nueva criatura, tú te darás cuenta, sin saberlo, aún sin notarlo, sin percatarte de estas palabras, que a través de los años Dios te puede decir, tú eres ahora ese río de agua viva. Por cuanto te entregaste a mí, por cuanto retuviste de hacer tu voluntad, yo te bendeciré y bendeciré a tus renuevos. Bendito Cristo Jesús. Y esta verdad solamente la podemos encontrar en Dios. Recordamos también en la Escritura que nos dice que aquel que lavare sus ropas en Él, en Cristo, en la preciosa sangre de Cristo, ¿sí?, será salvo y no será borrado su nombre.